Revelado, un veterano con estrella de plata en clase económica transforma todo cuando un general. La llegada del general Azael al pequeño pueblo costero de México desató una tormenta en el pecho de Miguel. Miraba su estrella de plata, colgada con orgullo en la pared de la casa que heredó de sus abuelos, y sentía como el peso de esa distinción se convertía en una carga. La vida de veterano no era, desde luego, la épica que había imaginado. En cambio, cada día se debatía en angustias visibles, los escasos ahorros de sus padres se esfumaban con cada mes. Orgulloso de haber combatido por su país, ahora se enfrentaba a la dura realidad en una casa que pareció detenerse en el tiempo. El general representaba todo lo que Miguel despreciaba, un símbolo de arrogancia y desprecio hacia los menos favorecidos. Desde su llegada, la atmósfera en el pueblo se tornó densa. No eran solo rumores lo que llenaban las conversaciones, sino injusticias palpables que se desataron como un volcán. Las mujeres y hombres, que durante años habían trabajado con dedicación en la playa y en los campos, comenzaron a sufrir bajo la sombra de aquel hombre. Miguel sentía que su voz debía alzarse, no había espacio para la cobardía, pero la idea de confrontar a alguien de tal calibre lo llenaba de dudas corrosivas. Devorando su respiración, se encontraba en un mar de contradicciones. Recordaba las palabras de su madre, el verdadero valor de un hombre se mide en su dignidad. Pero en este momento, esa dignidad se desvanecía en un mar de incertidumbre. Con la salud de su madre deteriorándose, el temor de perderla lo invadía. Buscaba soluciones, tratamientos que pudiera costear, pero las puertas se cerraban una tras otra. ¿Y si encontrara un antiguo legado familiar, tierras que se mantenían en sombras? La idea pulsaba en su mente, pero también traía incertidumbre, ambiciones ocultas que tal vez lo pondrían ante un dilema moral. La presión se tornaba insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Y ahí estaba, en la intersección caótica de su vida, una gran responsabilidad esperando ser asumida. La dignidad de su familia cruzaba una línea delgada entre lo correcto y lo conveniente. Miguel se vio a sí mismo, frente al espejo y sintió un destello de valor que había olvidado. ¿Podría desafiar a un hombre que puso al pueblo en su punto de mira? La imaginería de los recuerdos lo invadió, compañeros en la batalla, el sacrificio por una causa mayor, un eco de valentía que ahora parecía estar lejos. Mientras la tensión crecía, su mente se aferraba al recuerdo de su hermana, siempre había creído en su capacidad de liderazgo. Pero él albergaba dudas. ¿Sería capaz de cargar con el legado de su familia y enfrentarse al general? Las voces del pasado se solapaban en su mente. Miguel sintió que cada decisión lo apuntaba hacia la encrucijada de su existencia. Algo iba a estallar, y se diera cuenta o no, su vida y la de su pueblo estaban en juego. ¿Lucharía por su reconocimiento personal o se convertiría en el héroe que su madre siempre había querido que fuera? Mientras las olas rompían contra la playa y la brisa salina azotaba su rostro, quedó claro, el destino de muchos y su propia dignidad pendían peligrosamente de un hilo, y la resolución estaba más allá del horizonte. La noche llegó rápidamente al pueblo, y con ella, la inminente sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Miguel se vio atrapado en sus pensamientos, las sombras de su pasado danzando con la luz tenue de la lámpara en la habitación. Mientras miraba la estrella de plata que brillaba en la pared, comprendió que no podía permitir que la memoria de sus luchas en el campo de batalla se desvaneciera ante la inacción. La búsqueda de la dignidad lo había llevado a este momento,
ahora debía decidir si continuaría la lucha de otra forma. El eco de las injusticias comenzaba a resonar en su mente como una sirena inmortal. Las palabras de su madre, intensas y precisas, lo perseguían: enfrenta lo que te da miedo. Esa noche, las frases se transformaron en un mantra que lo empujaba a tomar acción. Gonzalo, su mejor amigo de años, había vivido en el pueblo, experimentando la misma rutina angustiante. Miguel decidió que era momento de buscarlo, quizás una conversación podría llevarlos a un plan, algo que nunca habían intentado. Cuando finalmente llegó a casa de Gonzalo, la familiaridad del lugar lo llenó de nostalgia. Dentro, su amigo lo recibía con una mezcla de alegría y preocupación, el ambiente cálido iluminado por risas dispersas y el aroma de la cena que cocinaba su madre. Sin embargo, la conversación pronto se enfocó en la realidad gris que absorbía el pueblo. Gonzalo, el general quiere apropiarse de las tierras. No puedo quedarme de brazos cruzados. Debemos hacer algo, sentenció Miguel con una determinación despertada por la rabia que lo carcomía. Gonzalo lo miró fijamente. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo, Miguel? Enfrentarte a alguien tan poderoso puede traer consecuencias que no estás preparado para asumir. Las palabras de su amigo resonaron en su mente, pero en su interior solo había un fuego de determinación. La lucha por su familia había comenzado a tomar forma como una oportunidad para reafirmarse a sí mismo. La casa de su infancia, el legado perdido de su padre y el sufrimiento de su madre eran suficientes motivaciones para arriesgarlo todo. En ese momento, buscaron un enfoque. Idearon una estrategia que la comunidad podría llevar a cabo, recopilar información y presentar un frente unido. Mientras esbozaban un plan, Miguel sintió el peso de sus decisiones amplificarse. ¿Estaba preparado para ser valiente? La voz en su mente aumentó la presión, no solo luchaba por él, sino por otros que habían perdido la esperanza. Las horas se deslizaron hasta que llegó el amanecer. Antes de separarse, Miguel miró a su amigo. Si fallamos, que sea porque luchamos por lo correcto. No podemos dejar que el miedo gobierne nuestras vidas. Así, al despedirse, Miguel caminó hacia su hogar, la estrella de plata brillando intensamente en su mente. Aquella medalla había simbolizado valor en el pasado, y ahora servía de aliciente. Mientras se sentaba en la acera frente a la casa, miró hacia el horizonte. En su interior, la balanza del sentido de responsabilidad y la necesidad de proteger su herencia comenzaba a inclinarse. La posibilidad de un enfrentamiento estaba inminente, pero también lo estaba la posibilidad de redescubrir lo que realmente significaba ser un líder. Miguel sentía que, sin importar el resultado, estaba en el umbral de un nuevo camino. Sin embargo, antes de que ocupara sus pensamientos en futuros sucesos, sintió una presencia detrás de él. Un susurro familiar que le heló la sangre: así que, decidiste hablar. La traición lleva a la pobreza, Miguel. Al girarse, sus ojos se encontraron con la figura del general Asael, un oscuro recordatorio de que las palabras pueden llevar tanto esperanza como terror. ¿Podría Miguel enfrentar la confrontación que necesitaba? Las cartas estaban sobre la mesa, y lo que venga podría cambiar no solo su vida, sino la de todo su pueblo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al enfrentar la mirada penetrante del general Asael. El silencio se volvió ensordecedor, la tensión electrificaba el aire entre ellos. La figura del general, imponente y autoritaria, evocó en él recuerdos de un pasado marcado por el miedo. Pero a medida que sus pensamientos emergían, algo dentro de él creció, a pesar de su temor, estaba preparado para actuar. El eco de la estrella de plata resplandecía en su mente, recordándole que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. «Qué irónico que hables de traición, general», respondió Miguel, sus palabras resonando con una calma inesperada. «Tú eres el que intenta despojar a nuestra gente de lo que les pertenece. ¿No crees que esa es la verdadera traición?»
La defensiva se apoderó de su ser, el instinto de protección se transformó en una furia contenida. Había llegado el momento de dejar de ser un espectador en su propia vida. Asael sonrió con desdén, pero Miguel no se dejó intimidar. He venido a reclamar lo que es nuestro. No me detendré por las amenazas. Esto es más grande que yo, se trata de mi familia, de este pueblo. Ustedes han dominado a través del miedo, pero ese es un poder que se desmorona ante la determinación de quienes están dispuestos a luchar. El general frunció el ceño, y Miguel sintió que una chispa de incertidumbre destellaba en sus ojos. Su valor comenzaba a resquebrajar su control. Un leve temblor en la voz de Asael, en contraste con la firmeza de Miguel, indicaba que las palabras tenían poder. Miguel se dio cuenta de que, aunque Asael era un adversario formidable, tenía algo que el general nunca podría poseer, la convicción de una causa justa. Antes de que el general pudiera replicar, Miguel se dio la vuelta, decidido a actuar en lugar de vacilar. Instintivamente, pensó en el plan que había esbozado con Gonzalo. Habían decidido analizar cada movimiento del general, recolectar pruebas de sus tácticas opresivas. Pero en ese instante, la información parecía escasa. ¿Cómo sería posible contrarrestar el poder del general sin un respaldo tangible? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. La idea brotó en su mente, usar la conexión con su pasado como un arma. Había batallas que había librado, no solo físicas, sino emocionales. En su pecho, ardía el deseo de revelar la verdad, de desnudarlos ante el pueblo que había vivido bajo el yugo de su despotismo. Se trataba de desenmascarar al general, demostrar que debajo de toda esa autoridad, había un ser humano falible. Esa noche, Miguel decidió que no solo recopilaría información. Haría una exposición de la verdad, un relato que destacara la valentía de los que habían caído y resaltara la indomable esencia de los que aún quedaban dispuestos a luchar. Daría voz a quienes habían permanecido callados, asegurándose de que el miedo que había definido a su pueblo durante tanto tiempo se convirtiera en un poderoso catalizador de cambio. Con el primer rayo de luz que asomaba por el horizonte, Miguel sintió que una nueva determinación lo impulsaba. Cada paso hacia adelante lo acercaba a un nuevo desafío. Su viaje estaba lejos de terminar, pero en su interior, había nacido un líder. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para proteger a su pueblo, y cuáles serían las consecuencias de sus revelaciones? Mientras se despedía del amanecer, la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma se afianzaba en su ser. La verdad lo había elegido como su embajador, en sus manos y no en el silencio residía el poder. Sin embargo, el eco de la confrontación anterior aún resonaba. Había llamado al general a un enfrentamiento, y su respuesta podría desatar fuerzas que cambiarían su realidad para siempre. Miguel se adentró en su hogar, donde el aire frío de la mañana contrastaba con el fervor que pulsaba en su interior. Cada rincón le recordaba el pasado, la mesa donde su padre hablaba de honor y sacrificio, las fotografías que atestiguaban una vida marcada por la lucha. Sus pasos resonaban con determinación, como si cada latido de su corazón fuese un mantra que lo empujaba hacia adelante. Se sentó a la mesa, rodeado por la memoria de quienes no estaban. La idea de ser el portavoz de aquellos que habían sufrido se había tornado un peso y un privilegio. Necesitaba una estrategia, algo más que meras palabras. Las verdades que iba a contar hacían eco de viejas heridas, y cada historia de su pueblo no era solo un testimonio, era una arma. ¿Cómo lo hago?, murmuró, pensando en cómo editar el miedo y la opresión en un potente relato que resonara en el corazón del pueblo. Llenó hojas de notas con fragmentos de recuerdos, testimonios de dolor, pero también de resiliencia. A medida que las palabras fluían, su mente se llenaba de imágenes, enfrentamientos, actos de valentía anónimos, pequeñas resistencias que, aunque invisibles, había alimentado durante años. Miguel se dio cuenta de algo fundamental, lo que había experimentado en su vida,
desde los días de su infancia hasta su servicio como veterano, se entrelazaba con los relatos de su gente. Cada batalla personal que había luchado se configuraba como un reflejo de la lucha colectiva. Esa conexión personal y emocional lo convertía en un catalizador para el cambio. Su mano se detuvo. ¿Debía ser audaz, atacando directamente a Asael? No. Miguel entendió que la clave no estaba en enfatizar solo el antagonismo, sino en despertar la conciencia de los demás. Los corazones deben moverse hacia la verdad por elección, no por impulso. La verdadera revolución comenzaría con el conocimiento, con la siembra de dudas en la mente de aquellos que se habían dejado dominar por el miedo. Una idea iluminó su pensamiento. Se propuso crear un documento que no solo expusiera las injusticias bajo el mando del general, sino que también narrara las historias de los que habían sobrevivido, de los que habían encontrado luz en la oscuridad. Esto exigiría coraje, sí, pero también un profundo entendimiento del dolor ajeno y, sobre todo, de la esperanza. Miguel organizó todos sus escritos, recortando y seleccionando con cuidado los relatos. Los ojos de su pueblo, su familia, su propia vida estaban en juego, y cada palabra contaba. Se apresuró a buscar a Gonzalo, sabiendo que su amigo y aliado compartiría su visión. La reunión fue intensa. Al entrar en la pequeña habitación donde Gonzalo esperaba, Miguel notó su propio nerviosismo. Había una correría de emociones enfrentadas, el miedo al fracaso, el deseo de ser escuchado, y el ímpetu de transformar la realidad. Gonzalo levantó la vista, incertidumbre y emoción bailaron en el aire. Estoy pensando en cómo podemos hacer que nuestras voces se escuchen, comenzó Miguel, sus palabras fluyeron como una promesa. Debemos contar la verdad sobre lo que Asael y su régimen han hecho. Las historias de la gente son más poderosas que cualquier arma. Necesitamos unir esas historias en un relato que despierte el espíritu de lucha en todos nosotros. Gonzalo asintió, comprendiendo la magnitud del propósito. Juntos, comenzaron a discutir estrategias, redactando un plan que involucraría a quienes habían permanecido en las sombras. Sin embargo, la sombra de Asael se cernía en su mente, y la pregunta que resurgía inquietante era, ¿qué reacción desencadenarían sus revelaciones? Justo cuando su discusión tomaba forma, un rumor atravesó el aire tenso de la habitación. Asael había convocado a una reunión pública donde amenazaba con responder a las mentiras que estaban esparciendo. El tiempo se acortaba. Miguel sintió una mezcla de adrenalina y desafío. ¿Tendría la valentía de enfrentar al general una vez más, esta vez desde el estrado del juicio público? Las palabras que había preparado necesitarían ser elegidas con cuidado. El peso de la verdad podría traer consigo consecuencias implacables. La realidad se estaba dibujando frente a él, el momento de la verdad se acercaba y tendría que decidir, ¿realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo para descifrar su propio camino hacia la grandeza personal? La tensión se desbordaba en la habitación de Miguel, donde cada rincón parecía retumbar bajo el peso de las decisiones que le aguardaban. Su mente, un torbellino, se enfocaba en los pasos a seguir, analizando cada resultado posible de su valiente plan. No solo se trataba de enfrentarse a Asael, sino de una batalla interna y personal. Necesitaba encontrar el coraje no solo para hablar, sino para inspirar. Se dirigió al espejo que colgaba en la pared, observando su reflejo por un momento extendido. Había visto el reflejo de un hombre cansado, pero la chispa en sus ojos delataba una resolución renovada. Debo ser fuerte, se dijo en susurros, como si al verbalizar su pensamiento pudiera adquirir la valentía que le faltaba. Mientras reflexionaba sobre las historias que había recopilado, su mente se deslizó a los rostros de aquellos que habían sufrido. ¿Cómo transmitir sus relatos sin perder la esencia de su dolor? Con cada palabra que escribía, Miguel sentía que erguía un monumento a la resistencia de su pueblo, pero también se daba cuenta de que la carga era más pesada a medida que se acercaba la confrontación. ¿Sería suficiente? Se preguntó, pero inmediatamente se reprendió,
Las dudas eran un lujo que no podía permitirse ahora. Junto a Gonzalo, prepararon un guión, delimitando claramente cuáles relatos debían ser escuchados primero. Miguel entendió que cada historia debía ir cargada de emoción, pero también debía estar estructurada para llegar al corazón de quienes los escucharan. Las notas desordenadas cobraron vida, transformándose en fragmentos de un tejido que podría envolver a su audiencia. Con cada revisión, Miguel empezó a experimentar un cambio. La ansiedad que había al principio se tornó en un enfoque preciso. Si luchamos por la verdad, tendremos que vivirla, recordó con firmeza. Sabía que su propio viaje había sido una serie de desafíos en los que había aprendido a levantarse cada vez que caía. Al margen de la reunión, su propio autoconocimiento se exacerbaba. La lucha interior entre el miedo a represalias y la certeza de estar del lado correcto de la historia le mostraba la valía de sus convicciones. Miguel se había convertido no solo en un portavoz, sino también en un guerrero de la palabra. La narración no solo defendería a su pueblo, sino que definiría su propia identidad. El momento estaba gritando su nombre y lo instaba a levitar sobre la desesperanza. La noche antes de la confrontación, las imágenes del pasado regresaron para atormentarlo, las risas de su padre, su mirada de orgullo, las historias antiguas de resistencia. Sentía la presión del legado que llevaba sobre sus hombros, debía honrarlo, hizo una promesa silenciosa de que no fracasaría. Cuando finalmente amaneció el día de la reunión, Miguel se sintió como un artista a punto de mostrar su obra más compleja. La incertidumbre seguía acechando, pero ni el miedo ni Asael podrían hacer que su voz se apagara. Armado con el valor y la determinación, salió de casa, consciente de que cada paso lo acercaba a la transformación definitiva de su vida. Al llegar al lugar del encuentro, respiró hondo. La multitud se posicionaba frente al estrado, un mar de rostros en espera de escuchar verdades que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Pero entre las miradas expectantes, una en particular atrapó su atención. Era la de una mujer que había perdido a su hijo en uno de los muchos incidentes bajo el régimen de Asael. Miguel comprendió de inmediato que sus palabras debían ser un faro para aquellos que ya habían perdido la esperanza. Este es el momento, se dijo mientras se preparaba para subir al escenario. Justo cuando un grito resonó a su alrededor, pudo sentir la gravedad de lo que enfrentaría. Miguel cerró los ojos por un instante, y en un susurro interno hizo una última pregunta: ¿sería capaz de soportar las consecuencias que una revelación como la que estaba por hacer traería? Al abrir los ojos, estaba listo. Había llegado el momento de mostrar no solo su valentía, sino también la fortaleza que había cultivado en su interior. La historia de su pueblo debía ser contada, y él era el elegido para pronunciarla. Y mientras daba un paso adelante, el murmullo de la multitud se desvaneció en un silencio expectante que prometía cambiarlo todo. ¿Realmente sería capaz de desafiar a Asael y salir victorioso en esta batalla de voluntades? Miguel utilizó la respiración profunda como ancla. Las palpitaciones aceleradas de su corazón eran ahora un eco del deber que estaba a punto de cumplir. Un paso más, y el silencio que había envuelto la sala lo recibió como un abrazo, invitándolo a compartir la carga de su gente. Sabía que las miradas no solo pesaban sobre él, sino que también contenían la esperanza de cambiar su realidad. La mujer que lo había impactado en medio de la multitud, con su dolor a flor de piel, sería su guía en ese instante. Al asomarse al micrófono, el mundo exterior se desvaneció. Con la voz quebrada pero firme, comenzó a hablar. Las palabras fluían con un ritmo propio, ancladas en la verdad de las historias que había recopilado. A medida que relataba cada sufrimiento, Miguel se convirtió en el portador del sufrimiento ajeno. Asael, el monstruo ante el que todos temían hablar, se convirtió en el telón de fondo de su narrativa. Con cada relato, él desgastaba los muros de miedo que habían atrapado a su comunidad durante demasiado tiempo.
Su voz resonaba, y con cada frase, Miguel sentía que el fuego de su propósito lo consumía. La mujer lo observaba, a la expectativa, sus ojos relampagueaban con una mezcla de desesperación y esperanza renovada. Cada historia contada era una piedra lanzada contra el bastión de Asael. Miguel sintió que su identidad se transformaba, no solo era un hombre sino el eco de tantas voces que habían sido silenciadas. Con cada palabra, no solo defendía a su pueblo, también se defendía a sí mismo. La confrontación llegó cuando mencionó un caso específico, un incidente que resonaba profundamente. Con un ardor en el pecho, se refirió a actos de represión y dolor indecible, señalando incluso los rostros presentes entre la multitud. Un insoportable silencio le respondió, un silencio que vibraba con el impacto de verdades incomodadas. Algunos comenzaron a murmurar, otros rompían en llanto. Las emociones no podían ser contenidas. En un momento de lucidez, Miguel comprendió que su responsabilidad iba más allá de la mera exposición. Cada lágrima derramada era un canto a la libertad, cada susurro expresaba una voluntad de lucha. Y así, la presión que había sentido durante tantos días se convirtió en una poderosa catarsis, un torrente de energía que lo impulsaba a continuar, a pulsar más fuerte, a recordarles a todos que no estaban solos. Finalmente, cuando sintió que había entregado todo lo que llevaba dentro, dio un paso atrás. La multitud parecía electrificada, absorta en la historia que acababa de desenmarañar. Sin embargo, en la primera fila, la mujer lo miraba de forma especial. Su expresión cambió, y lo que antes era desconsuelo ahora portaba un atisbo de determinación. Antes de retirarse del estrado, Miguel se detuvo. No solo había hablado, sino que había creado un espacio para que otros se unieran al comedor de su verdad. Con su mirada fija en la mujer, le dedicó una sonrisa que decía, estamos juntos en esto. Pero, en su interior, una inquietud comenzó a tomar forma. ¿Y si Asael decidía actuar en represalia? Se lo imaginó, y el frío recorrió su espalda. De repente, un grito irrumpe en la sala. La mujer se levanta, señalando a alguien entre la multitud. Los murmullos se convirtieron en caos, y una vez más, Miguel sintió que la tensión brotaba, el momento no había terminado. Sin querer, él había abierto una puerta que provocaría repercusiones insospechadas. Mientras la multitud se veía afectada por un nuevo giro, Miguel enfrentaba el reto crucial de proteger no solo su voz, sino también las vidas que estaban en juego. Las decisiones que había tomado en el escenario tendrían un costo mayor del que había imaginado. La incertidumbre lo envolvió como una tormenta. Recogió su valor, pero a la vez se preguntaba si de verdad estaba listo para las consecuencias de haber quebrantado silencios que no deberían ser tocados. La respuesta estaba más allá, una revelación esperando a ser desvelada, mientras un nuevo nivel de conflicto comenzaba a desenredarse. Miguel sintió un vacío en el estómago mientras la multitud se convulsionaba a su alrededor. El grito de la mujer había sido un llamado a gravitar en el caos, y su corazón latía con fuerza, recordándole que no podía permitir que el miedo lo dominara. Tenía que actuar, pero no sabía de qué manera. Las miradas se dirigieron hacia donde ella señalaba, y él, con los nervios a flor de piel, se obligó a respirar. De pronto, sintió la responsabilidad de ser más que un narrador. Era el único vínculo entre su gente y la posibilidad de un cambio, y eso venía con un precio ineludible. Avanzó con cautela hacia donde había surgido el alboroto, su mente corriendo en busca de respuestas. ¿Era la persona que la mujer había señalado un aliado o un espía? Las conjeturas se arremolinaban, y a cada paso su determinación se afianzaba. La presión de la situación amplificó esa sensación que había empezado a gestarse dentro de él al subir al escenario. Miguel deseaba transformar su voz de un mero eco en un grito resonante, capaz de derribar muros y desmantelar las sombras que se cernían sobre ellos. Mientras se acercaba, los murmullos se desvanecieron y la sala se vio inundada por una ola de expectación.
¿Quién es?, se preguntaba Miguel, mientras alcanzaba a escuchar un susurro en la multitud. Es uno de los hombres de Asael. No se acerca. La advertencia llevaba consigo un aire de traición, y aunque su instinto sugería prudencia, no podía permitir que la duda lo acobardara. Cuando llegó al centro del tumulto, miró a la figura que había sido señalada. Era un hombre de expresión dura que, sin embargo, parecía desconcertado. Miguel notó el miedo oculto en sus ojos, una chispa de inquietud. ¿Era posible que este enemigo supiera más de lo que dejaba entrever? Aquella posibilidad lo llevaba a deducir que su supuesto poder dependía del control de la percepción. ¿Quieres hablar? Miguel rompió el silencio, desafiando la tensión que saturaba el ambiente. En ese instante, comprendió que la comunicación era el arma más potente que poseía. No solo la suya, sino la de todos aquellos que habían estado oprimidos. Su voluntad había cambiado, ahora se trataba de desmantelar el ciclo de miedo y fatiga que había perdurado por años. El hombre movió la cabeza en un gesto afirmativo, y Miguel sintió que una nueva fuerza emergía de su interior. En un susurro, el hombre le dijo que Asael no perdonaría a los desobedientes. La advertencia resonó en su mente, pero Miguel, en lugar de retroceder ante el temor, reconoció la verdad en sus palabras, su lucha había comenzado. Con un movimiento decisivo, Miguel tomó la mano del hombre y lo llevó a la vista de todos. Escuchen, juntos tenemos el poder de cambiar esta historia. La confusión se cortó y un murmullo de incredulidad circuló entre ellos. No era solo su voz la que importaba, sino como enseñaba a otros a dar pasos hacia la confrontación. Pero mientras sus palabras resonaban, una nueva sensación lo invadió, la necesidad de incrementar su propia fortaleza. Si iba a enfrentar a Asael, debía desarrollar la astucia y la resistencia necesarias. ¿Acaso podría convertirse en un líder verdadero capaz de movilizar a su gente? Las opcoes que tenía ante sí eran más complejas de lo que podía anticipar. De repente, se sintió nuevamente expuesto, consciente del ojo de la tormenta que había desatado. Mientras el caos comenzaba a tomar la forma de una verdadera rebelión, Miguel entendió que las decisiones que estaban por venir probarían su esencia y su compromiso. Nadie estaba a salvo, y más que nunca, dependían de su valentía para convocar la intensidad de un cambio necesario. ¿Qué viene después?, se preguntó, confrontando la pesada responsabilidad de convertirse en un faro ante la oscuridad. La incertidumbre de su camino se alzaba como un manto inquieto, empujándolo a un futuro incierto. La revelación de su próximo movimiento se tornaba crítica. ¿Podría realmente estar listo para el desafío que Asael le presentaba? Cada instante contaba y la tensión se palpaba en el aire. Pero el tiempo para la reflexión se desvaneció. Al alzar la mirada hacia la multitud, determinó que era tiempo de resolver su destino. La pregunta era, ¿sería capaz de navegar la tormenta que acababa de desencadenar o sucumbiría ante el miedo? La multitud se agolpaba, expectante y desconcertada. Miguel sintió el peso de sus miradas como una yiad silenciosa, y la presión que lo acosaba solo aumentaba. No podía defraudar a esos rostros llenos de incertidumbre. Reorientó sus pensamientos hacia lo que estaba en juego, buscando su base interna, donde comenzaría a esculpir su liderazgo. La advertencia del hombre resonaba en su mente, se sentía acosado por la inminente sombra que era Asael. Todo lo que había construido hasta ahora podría desmoronarse ante un solo paso en falso. Decidió que, en vez de permitir que la ansiedad lo paralizara, utilizaría esa inquietud como una inyección de adrenalina. Era el momento perfecto para descubrir quién era realmente. Vamos a planificar juntos, propuso Miguel, dejando a un lado su ansiedad. Al hacerlo, notó que cada palabra aumentaba su seguridad interna. El primer paso en su viaje no solo consistiría en recopilar información, sino también en ampliar su visión sobre la importancia de la colaboración. Esa fue su primera revelación, no podía hacerlo solo.
Se estaba dando cuenta de que, para fortalecer su rol como líder, debía empoderar a otros. Se dirigió al hombre que había traído al centro de atención y le preguntó, ¿qué es lo que sabes? Como tú, debo ser astuto. Necesito que me digas cómo opera Asael desde adentro. Esa toma de contacto fue crucial, le permitía no solo condicionar a su interlocutor a abrirse, sino también enfatizar la importancia de la confianza mutua. El hombre lo miró con dudas en cada poro de su piel. Miguel se dio cuenta de que el temor era el mismo que lo atormentaba a él, el miedo a ser considerado un traidor o incluso ser eliminado. En momentos como estos, la vulnerabilidad revelaba más de lo que uno podría pensar. No soy tu enemigo. Al contrario, sé que hay un camino en el que podemos trabajar juntos. La voz de Miguel se había transformado en un eco de resolución. Mientras el hombre comenzaba a hablar, Miguel se sentó, involucrándose activamente. Descubrió una dinámica clave en la conversación: las palabras podían cultivar tanto el conocimiento como la confianza. Cada fragmento de información compartido era un ladrillo en la incubación de un nuevo esquema contra Asael, y eso le ofrecía una hoja de ruta. Pero, ¿sería suficiente? Se asfixiaba en los silencios inefables que seguían a cada revelación. Poco a poco, la multitud comenzó a ser parte del diálogo, empujando a Miguel a actuar como un catalizador. ¿Hay alguien aquí dispuesto a unirse a nosotros? La lucha no solo es mía, es de todos nosotros. Su corazón latía con fuerza, palpitando en un ritmo que lo conectaba a su entorno. Sin embargo, mientras la energía en la sala crecía, Miguel se cuestionaba si estaba preparado para las repercusiones de sus propuestas. Al alzar la voz, un sentimiento de incomodidad se enredó en su pecho. ¿Era un líder de verdad? La incertidumbre sobre sus propias capacidades pesaba más que antes. Este es solo el comienzo, pensó, atravesando el umbral emocional entre la euforia del grupo y su propia vulnerabilidad. Pero también entendió que cada paso reforzaba su espíritu. Estaba estableciendo su nueva identidad entre ellos, una que vívidamente se levantaba como un fuego que nunca debería apagarse. La conversación alcanzó nuevos niveles de intensidad, cada individuo empezaba a aportar su visión y fortaleza, convirtiendo la tensión en un papel activo en el renacimiento de su comunidad. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, una sombra de duda persistía. La resistencia de Asael no quedaría sin respuesta. ¿Cuál sería su próximo movimiento? Bañado en la luz del protagonismo recién adquirido, Miguel comprendió que el tiempo no esperaba, debía enfrentarse a la pregunta más inquietante: ¿sería capaz de soportar la tormenta que se avecinaba, o su fe se desvanecería en oscuros abismos? Se decide a actuar. A medida que los ecos de la conversación resonaban en su mente, Miguel se aventuró a un microcosmos interno. Las voces de la multitud eran un murmullo distante, los desafíos y la incertidumbre pululaban en su espíritu como un enjambre frenético de pensamientos. Todo lo que había debatido centelleaba en su conciencia. Si la colaboración es la clave, reflexionó, ¿qué más puedo ofrecer? ¿Cuál es mi valor agregado en esta lucha? El día siguiente, la ansiedad se convirtió en la chispa que encendería una llama bajo la búsqueda de nuevas formas de liderazgo. Se levantó antes del amanecer, su mente llena de ideas. La noche anterior había dejado claro que el conocimiento era su mejor arma, así que decidió comenzar con su propia carta de fortalezas y debilidades. No se trataba solo de estar preparado ante Asael, sino también de conocerse a sí mismo a un nivel que nunca había explorado. Escribir es también un acto de descubrimiento, se dijo mientras trazaba las palabras en la hoja. Enumeró su capacidad para escuchar, su deseo inquebrantable de aprender y su capacidad para inspirar. Sin embargo, esas habilidades estaban acompañadas por sombras: la duda que lo asediaba, el miedo persistente a su propia ineptitud y una tendencia a la autosabotaje. Un nuevo desafío emergía: convertir esas debilidades en fortalezas. Con cada palabra escrita, su confianza se iba solidificando.
Había algo profundamente revelador en plantear sus debilidades con claridad, al externalizarlas, se volvían menos amenazadoras. Soy responsable de mi crecimiento, se prometió, y también del crecimiento de quienes me acompañan. Con esa claridad, diseñó un plan que no solo enfocaba sus esfuerzos hacia Asael, sino que también creaba un espacio para que los demás brillaran, potenciando lo mejor de cada uno. Miguel decidió que debía organizar encuentros pequeños, donde cada persona pudiese compartir sus pensamientos y experiencias. Atraería a aquellos que inicialmente se habían mantenido al margen, convirtiendo el miedo en un recurso colectivo. Una tribu unida puede desafiar a cualquier tirano, reflexionó, asombrándose a sí mismo con la profundidad de su determinación. Mientras sus ideas tomaban forma, también surgía un sentido de urgencia. ¿Asael podía prever sus movimientos? ¿Podría anticiparse a la intención de crear una red de apoyo? Miguel sentía que cada paso que daba, cada decisión, lo acercaba más a una confrontación inevitable. Ya no era solo un hombre impulsado por la ansiedad, se estaba transformando en un líder que modelaba la incertidumbre en acción. Al comenzar la primera reunión, el pálpito del temor regresó. La sala estaba en penumbras, las caras llenas de expectación. Fue menos un encuentro grupal y más un campo de batalla emocional, cada persona allí temía la represalia que involucraba ser parte de su plan. Hoy no somos enemigos, afirmó Miguel con voz firme, buscando esa conexión en cada mirada, hoy comenzamos a construir algo más grande que nosotros mismos. Con el aliento contenido, se lanzó hacia adelante, bajo la atenta mirada de cada participante. Sin embargo, la pregunta persistente se instaló en su pecho, como un eco latente, ¿y si lo que construía se desmoronaba antes de que tuviera la oportunidad de defenderlo? Un susurro inquietante se instaló en su mente, insinuando que Asael estaba siempre un paso adelante. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo articular una visión, sino sostener esa visión frente a una adversidad que era cada vez más real. Al concluir la reunión, dejó un aire cargado de esperanza, pero también de tensión. La luz del día fue desvaneciéndose, y con ella su certeza. Su futuro estaba dibujado en sombras y esquemas, donde cada decisión lo llevaría más cerca del caos o de la victoria. Pero la línea entre el éxito y el fracaso era tan fina, ¿acaso podría sostenerse firmemente cuando la tormenta golpeara su puerta? Miguel se despertó con una mezcla de energía renovada y ansiedad. Sabía que había llegado el momento decisivo que cambiaría no solo su vida, sino también la de su pueblo. La noche anterior, había tejido una red de sueños y planes con su comunidad, cada historia compartida se había convertido en un ladrillo firme, construyendo un camino hacia la dignidad y la justicia. El eco de sus palabras resonaba aún en su mente, no estamos solos en esto. Se preparó rápido, la estrella de plata en la pared brillaba con intensidad, recordándole que el verdadero valor radica en enfrentar los miedos. La reunión que organizaría en unas horas significaba más que un simple encuentro, era su oportunidad de consolidar la voz del pueblo frente al general Asael. Miguel sentía la presión, pero también la certeza de que había realizado un trabajo fundamental, había sembrado semillas de resistencia y esperanza. Al llegar al lugar del encuentro, se encontró con rostros familiares, cada uno cargando su propia historia de lucha y fortaleza. Miguel sintió una conexión palpable, la camaradería que había cultivado en las últimas semanas les daba poder. Cuando tomó la palabra, miró a cada uno a los ojos, sintiendo que cada mirada era un voto de confianza. Hoy no solo compartiremos nuestras experiencias, hoy trazaremos un plan, comenzó, con voz firme y decidida. El murmullo de incertidumbre se disipó cuando comenzó a hablar de Asael. Con astucia, Miguel mezcló relatos de injusticias sufridas con ejemplos de resistencia. Cada testimonio se convirtió en una chispa que encendía la determinación del grupo. Las historias que antes dolían ahora eran faros de esperanza. Mientras hablaban y compartían, la atmósfera cambió, el miedo se transformó en coraje.
Sin embargo, Miguel sabía que la reacción de Asael sería inminente. La próxima confrontación estaba cada vez más cerca, pero ya no sentía que enfrentaría esa batalla en soledad. La conversación fluía y se manifestaba en una energía palpable. Fue entonces que surgió un nuevo entendimiento: no solo debían ser valientes, sino que debían estar organizados. Cada miembro del grupo se sentía más que un simple espectador, eran arquitectos de su destino. Después de una larga y fructífera discusión, Miguel se dio cuenta de que el apoyo que había cultivado durante tanto tiempo no solo era un respaldo emocional, sino una estrategia sólida para enfrentar al general. Habían acordado actuar unidos, recopilando toda la información y recursos posibles que pudieran dar al traste con el dominio del general. La idea de llevar casos específicos al tribunal público resonó en el aire, desafiando a Asael a una contienda que había estado esperando desde hacía tiempo. Con habilidad y pasión, Miguel reunió a sus aliados y definió roles claros para todos. Sabía que cada quien aportaría diferentes habilidades: algunos se encargarían de investigar la historia financiera de Asael, otros de recoger testimonios que validaran las injusticias y otros se encargarían de la estrategia de comunicación, preparando el terreno para el gran evento que se avecinaba. Cuando finalmente se despidieron, Miguel sintió un renovado sentido de propósito. Al cruzar la puerta de su casa, la estrella de plata permanecía como un recordatorio constante de su misión. Aquella medalla significaba más que su pasado, ahora simbolizaba un futuro en el que la dignidad y la justicia se tomarían de la mano. Los días siguientes transcurrieron entre investigaciones y reuniones clandestinas, y cada interacción fortalecía el lazo entre ellos. El miedo que antes reinaba se transformó en un motor, y el pueblo comenzó a sentir que podían romper las cadenas que los oprimían. Asael, en su arrogancia, no imaginaba el despertar de su comunidad. Finalmente, el día del gran evento llegó. Una multitud se reunió frente al tribunal, cada rostro encendido de determinación. Miguel se sentía abrumado pero al mismo tiempo completo. Ahora, él no solo representaba su lucha, era el portavoz de muchos que habían estado silenciados por demasiado tiempo. Con un paso firme, se acercó al estrado, una mezcla de emoción y adrenalina lo invadía. Mientras la voz del general resonaba en el aire, Miguel no sintió miedo, sino una claridad inquebrantable. Cada palabra pronunciada por Asael ya no eran ataques, sino oportunidades para contrarrestar. Cuando llegó su turno, Miguel habló con un sentimiento genuino, presentando no solo hechos, sino la realidad cruda de lo que las personas habían sufrido. Al desglosar las injusticias, su voz se volvía más fuerte, cada historia resonaba y el público se conectaba. Desde ese día, algo memorable y tangible se había comenzado a gestar. Su lucha no solo se había convertido en una llamada a la acción, sino en un movimiento hacia la transformación real. Una respuesta colectiva se alzó en el aire, y el público, una vez dividido por el miedo, comenzaba a unirse en un mismo grito de protesta. Finalmente, al mirar hacia atrás, Miguel supo que había conquistado sus propios miedos. No solo había demostrado su capacidad de liderazgo, sino que había renacido un hombre que entendía su valor. La dignidad que había intentado proteger no solo se había afianzado en su vida, sino que se había convertido en un estandarte iluminado por un futuro solidario y valioso. Hoy, Miguel no era solo un veterano con una estrella de plata colgada en la pared. Su viaje de transformación había culminado en la certeza de que al defender y alzar su voz había encontrado su verdadero propósito. En esta nueva etapa, Miguel sentía que había alcanzado una conexión auténtica con su comunidad y, de hecho, había encontrado su camino hacia la realización personal. No esperen ni un segundo más para compartir esta conmovedora historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de suscribirse inmediatamente al canal, así no perderán las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final.
Su participación es crucial para seguir compartiendo estas poderosas narrativas de superación personal.